Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con el taller 3, instalación de un sistema operativo. Vamos a empezar con el primer paso, que es la preinstalación de un sistema operativo. ¿En qué consiste la preinstalación de un sistema operativo? Básicamente, preinstalar significa los pasos que hay que hacer antes de instalar el sistema operativo. Entonces, acá hay una serie de pasos que se recomiendan, ¿ya? Obviamente nosotros, como estamos trabajando con máquina virtual, la mayoría de estos pasos los vamos a pasar muy rapidito, pero hay que tomarlos en cuenta en la realidad, ¿ya? Identificar primero los requisitos de hardware, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene es un hardware, donde hay que instalar un sistema operativo. Y cuando a uno le dan una determinada característica de hardware, lo que hay que buscar es cuál sistema operativo le hace mejor a ese hardware. Entonces, básicamente hay que barrer lo que es el tamaño de disco, el tamaño de memoria RAM, el tipo de procesador que tiene el computador, si es una Core, una i3, una i7, ¿sí? El tipo de tarjeta de video, esa no es tan importante, pero cuanto más moderna sea la tarjeta de video, mucho mejor va a poderse apreciar las novedades que traen los nuevos sistemas operativos. Y una unidad de CD-DVD, si es que el instalador lo tienes en un DVD, ¿listo? Entonces, ¿por qué estos componentes? Porque los sistemas operativos, antes de ser instalados, normalmente revisan estos componentes. Cada sistema operativo, Windows 8, Windows 10, tiene una serie de requisitos mínimos que debe cumplir el hardware para poderse instalar. Si no se cumple con esos requisitos mínimos, la instalación se corta y no se puede continuar. Entonces, por esa razón, miren, estamos barriendo lo mínimo. ¿Listo? Luego, siempre hay que buscar la información del sistema operativo que uno va a instalar. Si uno para un hardware determinado determina que le hace mejor por los requisitos mínimos y porque es recomendado el sistema operativo, porque cada uno tiene su propia, se podría decir, su propio ranking, ¿no? Por ejemplo, a Windows 8 le calificaban de que era muy bueno, pero últimamente están diciendo que el Windows 10 incluso explota mejor los recursos del hardware del computador, ¿no? Entonces va variando. Luego es importante ver, dice, un poquito el tema de lo que es las precondiciones de cada sistema operativo. Si voy a instalar un Windows 8, debo agarrar en el DVD y buscar su archivo LM. Siempre traen un archivo LM o README en el cual indican, bueno, este sistema operativo requiere de tales y tales cosas, y bueno, uno le tiene que dar una buena mirada a esa información para ver si hay algún problema que nos va a causar más adelante, ¿no? Y bueno, hay que contar también con la serie o la clave del instalador. Si no tenemos a veces la serie, los instaladores no continúan para adelante, ¿no? Normalmente hoy en día sí se puede instalar sin el serial o clave. Una vez instalado el sistema operativo, después de un tiempo, puede ser unos días o un par de semanas, ya el mismo sistema te va pidiendo, por favor, active su sistema operativo. Activar significa registrarlo con una serie o clave, ¿no? Bueno, una vez hecho esta serie de pasos, que miren, es más que todo sencillo, porque consiste en revisar los requisitos mínimos de hardware, enterarse un poquito de qué se trata el nuevo sistema operativo que has determinado que vas a instalar, saber que vas a necesitar un serial o vas a necesitar activar el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo. Nosotros lo vamos a hacer mediante la activación después de la instalación, ¿sí? Vamos a activar después de instalar. Hay que tomar en cuenta la organización del disco duro, ¿ya? Es decir, cómo se va a dividir y organizar el disco duro. Básicamente 2 puntos. ¿Cuántas particiones se le va a hacer al disco duro? ¿Y qué formatos se le va a dar a cada unidad o partición que tenga el disco duro? Normalmente cuando yo les doy un enunciado de instalar un sistema, les indico, les digo, tiene un disco duro de tal tamaño y lo que necesito es que ustedes lo particionen en tantas partes y de tal tamaño cada parte, ¿ok?
el formato también se les explica. Ahora, ¿a qué se refiere? Las particiones son las divisiones que se hacen en disco duro, ¿ya? Voy a intentar compartir una pantallita para tratar de explicar mejor. Normalmente cuando hablamos de un disco duro, estamos hablando de una unidad entera, ¿cierto? Estamos hablando de un elemento, quiero que entiendan esta parte del disco duro, porque normalmente es importante. El disco duro es un total, un pedazo o un tamaño de memoria. Entonces, cuando a nosotros nos indican hacer particiones de disco, normalmente nos vamos por las particiones clásicas. La partición clásica consiste en que mínimamente este espacio se le va a dividir en dos partes, pues no necesariamente de igual tamaño, ¿ya? En dos partes que pueden ser de diferente tamaño, ¿ya? Eso quiero que quede muy claro. Por ejemplo, acá he dividido en dos partes, ¿cierto? Ahora, la primer partición normalmente se le llama partición lógica, ¿ya? Acá vamos a poner, perdón, partición primaria le llaman, ¿sí? Partición primaria. ¿Listo? Se le llama así porque es una partición que normalmente nace con un tamaño y luego ya no se puede para nada modificar ese tamaño que tiene, ¿ok? Luego la otra partición normalmente se la conoce con el nombre de partición extendida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En que la partición primaria nace con un tamaño y nunca más puede ser dividido, mientras que la partición extendida puede ser dividido en muchas unidades lógicas. Yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer una división, ¿sí?, de la parte extendida, ¿no? Le voy a dividir esto en dos partes, ¿ok? Vamos a intentar hacerlo con otro color para que se note esto. Entonces, la partición extendida, ahí está, miren. Entonces, siendo que todo lo que está, ¿no es cierto?, con lila es una partición extendida, yo puedo dividirla en dos partes posteriormente. Ahora, cuando ustedes revisen la documentación van a encontrar que a cada partición en el Windows normalmente se le conoce como una letra de unidad. Por ejemplo, la partición primaria normalmente lleva el nombre de unidad de disco C. Entonces, por eso viene etiquetada normalmente con la letra C, porque indica que es la unidad de disco C. Ahora, en el lado de la extendida, que era todo esto que está acá, se van a armar otras dos unidades, ¿no? Otras dos particiones, ¿sí? Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es poner acá, por ejemplo, esta se va a llamar D, ¿sí? Esa es una unidad lógica, ¿no? Y a esta le voy a llamar E. Cada partición llega a tener una letra de unidad. Es algo que hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Entonces, de esta forma, este disco duro ha sido organizado en tres particiones, ¿ya? Una primaria y otra extendida. Cuando organizamos disco duro, una cosa importante es la partición. La segunda cosa importante es básicamente el formato que se le va a dar a cada partición de disco. En esta pantalla les he hecho un resumen de los formatos que hay para disco duro. Si hablamos de los formatos que hoy en día se utilizan, están, por ejemplo, el NTFS, ¿ya? Este es un formato que se utiliza mucho para los Windows, básicamente todos los Windows XP, Windows 7, Windows 10, Windows 8, todos utilizan el formato NTFS, ¿ya? La FAT32 ya no está en uso. Otro formato que se utiliza mucho es el extendido 4, Journal File System. Esto vino sobre todo para lo que son los sistemas operativos de Linux, ¿sí? Linux, por ejemplo, trabaja con ese tipo de particionamiento, ¿ya? Entonces, por ahorita, en resumen, les puedo decir que Windows trabaja en formato NTFS y que Linux trabaja en formato extendido 4. Otros sistemas operativos como Mac OS trabajan con el JFS2, que está en el cuadrito, ¿sí? Perdón, HFS, el High File System. Incluso hoy en día le llaman HFS+, el Plus, ¿sí? Las Macintosh trabajan con ese formato
en su disco duro, ¿ya? Los Unix, sin embargo, trabajan con otro que es el JFS2, que es el Journal File System 2, ¿listo? Entonces, de acuerdo al sistema operativo que uno va a cargar en el equipo, va a determinar qué formato le va a dar a las particiones de disco. ¿Por qué? Porque si yo voy a instalar Windows, no le puedo hacer una partición, por ejemplo, extendido 4, formateado extendido 4, porque Windows no trabaja con este formato. A eso se van los formatos de unidades lógicas, ¿ya? Entonces, uno decide si va a instalar Windows, no le queda de otro que darles formatos de extendido 4. Si va a trabajar con Linux, si va a trabajar con Windows, no nos queda de otra que trabajar con el NTFS, ¿sí? Ese es lo único que soporta Windows. Si vas a trabajar con un Linux, tendrías que darle extendido 4, ¿sí? Ahora, esto ya es una restricción. Sin embargo, tu flash memory, por ejemplo, si tú lo tienes formateado, si te fijas, lo debes tener formateado a FAT32, ¿sí? Porque los flash son unidades pequeñas y las unidades pequeñas se formatean a FAT32. Si tú metes en un computador con Windows tu flash, se puede leer, se puede escribir, no hay ningún problema. Si tú metes el flash en un computador donde está Linux instalado, tú vas a ver que Linux sí puede leer y sí puede escribir en tu flash, porque Linux entiende cómo se trabaja con el formato FAT32 en las unidades de almacenamiento. Linux también entiende cómo funciona el NTFS en las unidades de almacenamiento. Por ejemplo, el día de hoy vamos a trabajar con Windows 8, si puedo agregar. Sí, aquí le diría Windows 8 y el Windows 8 trabaja con formato NTFS. Sí, entonces vamos a formatear a formato NTFS. ¿Ok? Bueno, con eso ya tenemos lo que es la preinstalación. ¿Sí? Ya tenemos identificado qué voy a hacer antes de empezar, ya tengo identificado en qué consiste la organización de disco duro y ahora vamos a empezar hablando de lo que es la BIOS del sistema operativo. Miren, la BIOS. Bueno, la BIOS es un programa que ya viene cargado en el hardware de los computadores. Básicamente hay un chip de memoria que se llama memoria ROM y que normalmente le conocemos como BIOS. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es entrar a configurar estas dos cosas pequeñitas dentro de la BIOS, básicamente una configuración básica y el modo de arranque del computador. Son las dos cosas que vamos a configurar. La BIOS es seguramente un tema que van a ver en la materia de soporte técnico. Ahí les van a enseñar un poquito más sobre el tema de la BIOS. Sin embargo, por favor, van a mirar la documentación en el Classroom. En el Classroom les he dejado en esta parte mucha información de las particiones de disco, les he dejado información de la BIOS. Este material requiere que ustedes le den una mirada, ¿sí? Hay unos videos ahí como si fueran una película, les va explicando más de la BIOS. Lo que a mí me sirve, por ejemplo, de la parte del disco duro, yo ahorita ya lo he planteado, lo que me sirve para que puedan instalar de la BIOS, ahorita lo vamos a ver en práctica, ¿listo? Les recomiendo que no entren a la BIOS de sus máquinas reales, porque no saber manejar bien la BIOS ocasiona que después en el siguiente reinicio tal vez no te funcione el teclado, tal vez no reconozca disco duro o tal vez algo se ha desconfigurado y no te diste cuenta. ¿Ya? Entonces primero hay que practicar con la máquina virtual y luego cuando ya estás más seguro entras a la BIOS. En esta parte pueden hacer algunos apuntes si gustan, ¿ya? Pero pues es muy cortito lo que vamos a ver. Entonces, empecemos a trabajar nosotros en la BIOS, ¿ya? En el Basic Input Output System, que es el programa que viene cargado en todos los firmware de las computadoras de hoy en día. La BIOS varía en versión de computador a computador, entonces nosotros vamos a usar en la máquina virtual una versión de BIOS muy sencilla que de todas maneras les va a ayudar a trabajar en sus máquinas. Entonces, en este momento, por favor, me voy a mover al VMware. Vamos a ver aquí, ¿sí? Estamos en el VMware, entonces, pues necesitamos hacer un ejercicio, ¿no? Miren, esto estaba seguramente de la clase anterior. Lo que vamos a hacer es proponer un nuevo ejercicio en el VMware y para ello vamos a proponer un enunciado. Pongamos abajo ejercicio, y el enunciado se los voy a pasar. Veamos cuál va a ser.
Vamos a probar con Windows 8, dijimos, ¿verdad? Se los paso el enunciado. Listo. En la pantallita están viendo una guía de instalación del Windows 8, pero vamos a hacer caso a los siguientes pasos. Pusieron abajo ejercicio y el ejercicio dice: crear una máquina virtual VMware para el sistema operativo Windows 8. Voy a seguir esta guía, ¿sí? Use las siguientes características. Vamos a instalar Windows 8, en nuestro caso el 8.1. La RAM de 8 GB, dice, está un poquito alto. Creo que algunos tenemos menos memoria. Le vamos a poner solamente 2 GB. El disco duro es de 128 GB. Es muy pequeño. Sin floppy, con CD y DVD para la unidad virtual. Entonces nosotros vamos a hacer el proceso de instalación de este que está acá pequeñito. El enunciado va a ser así simple. Ya, vamos a marcar. Este enunciado, por favor, lo pueden capturar en pantalla. Yo lo voy a ir hablando de todas maneras. Solo lo que está con amarillo vamos a hacer. ¿Sí? Ese es el enunciado. Vamos a crear esa máquina virtual y luego vamos a ingresar a la BIOS para trabajar en la máquina virtual de esa BIOS. ¿Listo? Bueno, recordando un poquito el enunciado, me voy a mover ahora a la BIOS. Vámonos al VMware. Ustedes están en VMware, ¿verdad? Vamos a empezar con el paso 1. New Virtual Machine. Le podemos dar clic en esto o le puedes decir File New Virtual Machine. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase anterior. Una nueva máquina virtual. Nos vamos siempre por la opción Typical y Next. Cuando nos dice New Virtual Machine Wizard, fíjense por favor, es muy importante esta partecita cuando nos salen las ventanas, leer el título para saber dónde estoy, ¿sí? Nueva máquina virtual me está diciendo, ¿no? Y ya está preguntando por cómo lo voy a instalar. Siempre nos vamos por la opción de abajo, la última. I will install. Voy a instalar más tarde el nuevo sistema, ¿sí? Next. Hay que seleccionar la versión de sistema operativo. Fíjense que está marcado Microsoft Windows y dice Windows 8X por 64. Si quisiera cambiar, lo pudiera hacer ahí y me parece que está bien ahí. 8X por 64, que es el que vamos a instalar. Si tú quieres, también pudieras instalar el Windows 8 nada más, de 32 bits, que es el de arriba, ¿no? Cualquiera de los dos, la instalación no varía, ¿no? Next. La máquina virtual le va a poner este nombre. Yo lo puedo dejar con ese nombre, aunque lo veo un poquito largo. Pero asegúrense, por favor, en Location, ¿sí? Darle Browse, siempre. Cámbiense, por favor. Browse. Y ubiquen la unidad de disco D. ¿Sí? Ubican la otra unidad de disco. Ahí háganse una nueva carpeta. Windows 8.1 le voy a poner, sin espacio, siempre la máquina virtual, por favor, ¿sí? La carpeta puede llamarse como ustedes quieran, pero siempre asegúrense de que tenga un nombre que ustedes recuerden, para que no lo anden buscando perdido por todo lado, ¿listo? Yo le estoy poniendo Windows 8.1. Aceptar. Revisan siempre la verificación en la localización y le damos Next. Ahora voy a ir recordando un poquito los requisitos de hardware. Era 128 GB en disco duro. Acá está con 60. Entonces lo vamos a cambiar a 128. ¿Sí? 128 GB. Solamente cambiamos el tamaño y le damos Next. Seguramente hay cosas que todavía no me preguntó y yo las voy a verificar en Finish. ¿Sí? Hagan que se arme, no importa que se han equivocado en algo. Ahorita lo vamos a revisar. Bueno, no sé si hasta esta parte ya estamos listos. ¿Será que ustedes me pueden decir si me han podido lograr crear su máquina virtual? ¿Sí? ¿Está todo bien? En el chat me pueden responder. ¿Sí? Ok. Muy bien. Si ya tenemos esto que está en pantalla, algunas cosas no coinciden de repente. Le vamos a dar doble clic encima de cualquier dispositivo. Acá empiezo a revisar. Memoria 2 GB. Eso está bien, como nos pidieron en el enunciado. El disco duro de 128 GB también está bien, como me pidieron en el enunciado. Quiero, por favor, que recuerden que si se equivocaron de disco, lo pueden marcar, remover y luego pueden adicionar con Add, uno nuevo, ¿ya?
El CDVD, este sí es importante. Hay que marcar el CDVD y decirle acá en la parte izquierda usar imagen ISO. Marcan usar imagen ISO y le dan browse. Por favor, ubiquen el instalador del Windows 8 que lo deben tener ustedes ya descargado. ¿Ya? Ahora nos toca trabajar con esto. Voy a ubicarlo yo. Sistema operativo, Windows 8.1. Si no aparece, acuérdense que acá, encima del botón abrir, siempre está, ¿no? Quiere buscar puras imágenes ISO. Yo lo tengo como un mero NRG, entonces por esa razón le di asterisco para que lo pueda marcar. Le doy a abrir. Y bueno, ya está listo el DVD. La unidad virtual del CD está direccionada a que tenga la imagen ISO del instalador del Windows 8. La red se va a quedar NAT, tampoco el enunciado me ha indicado nada, pero por favor déjenlo con NAT, eso es mejor para ustedes. Decía sin floppy, ¿verdad? El floppy es un dispositivo que puede aparecer acá, dependiendo la versión que tengan de VMware. Yo no lo tengo, por lo tanto no me preocupo, ¿ya? Y bueno, eso era todo, ¿sí? Entonces, básicamente, lo único que hice es venir a revisar si estaba todo de acuerdo al enunciado. Eso tienen que tener siempre cuidado. El disco duro, asegúrense que esté bien, porque si lo tienen más pequeño, vamos a tener diferencias a la hora de trabajar. ¿Listo? Le damos OK. Con esto ya hemos terminado. Bueno, entonces ya estamos de vuelta. Listo, con esto ya tenemos armada la máquina virtual. El segundo paso que va a hacer entrar a la BIOS de las máquinas virtuales, ¿cierto? Vamos a ver esta pantallita. Ya, a continuación en este enunciado lo que está haciendo es mostrarnos cuáles son las características del sistema que vamos a instalar. Pero antes de ir a este paso que es la instalación misma, lo que vamos a hacer es entrar a la BIOS de la máquina virtual. ¿Sí? Para entrar a la BIOS tenés que darle menú VM, Power y Power On to Firmware. Hay que seguir esa secuencia de caminos. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo, por favor. Vamos a irnos a la máquina virtual. Estoy en la máquina virtual ya como mi nuevo sistema operativo en pantalla. Menú VM, Power, Power On to Firmware. Le damos que sí. Y bueno, la máquina virtual va a arrancar con la BIOS por defecto, ¿sí? La BIOS es un programa que viene cargado en el firmware de las computadoras. Entonces ahorita la orden que le he dado es que entre directamente al firmware. Este programa permite que el hardware del computador pueda trabajar, sea inicializado y el sistema operativo pueda trabajar con el hardware, ¿ya? A nosotros nos va a servir entrar a la BIOS para configurar el hardware de tal manera que nos permita instalar un nuevo sistema operativo aquí dentro, ¿listo? Entonces, ¿qué pasos se hacen? En Main, que es la primera opción de menú, se configuran algunas cosas. Y en el menú Boot, lo segundo que les había comentado que era importante, ¿sí? Entonces tenés Main y tenés Boot. ¿Qué es lo importante aquí notar? Fíjense en la parte baja de la pantalla del VMware, ahí está indicando con qué teclas te mueves dentro de la BIOS. Ya, esto es muy fácil y muy intuitivo. Vamos por lo más importante primero. Si le haces un clic con el mouse dentro de la máquina virtual, el mouse desaparece. Esta parte del VMware en esta versión no trabaja con mouse. Normalmente las BIOS modernas de hoy en día trabajan con mouse. Pero ahorita, por ejemplo, ya no tenemos mouse. La única forma de interactuar con el VMware es por teclado. Entonces, ustedes tienen las teclas, fíjense en la parte baja dice flecha izquierda y derecha para avanzar en los menús. ¿Sí? Vamos a primero aprender a trabajar. Entonces, flecha izquierda y derecha. Y estando en un menú, puedes usar la flecha arriba o flecha abajo para moverte dentro de los ítems del menú, ¿cierto? Entonces, ese es el uso de las flechas. También dice cuando va a seleccionar una opción, puede utilizar el Enter, ¿no? Y también te está diciendo
la tecla más o menos sirve para cambiar los valores en el campo que estamos pisando, ¿ya? Muy importante las teclas que están al final, dice F10, grabar y salir. Si yo estoy segura que los cambios que hice en la BIOS están correctas, entonces voy a salir con F10 para grabar los cambios y salir y volver a que la computadora reinicie. ¿Sí? Si no estoy segura de los cambios que hice, entonces tendré que darle la tecla escape. Fíjense en la pantalla, ¿sí? La tecla escape te está indicando que es salida, ¿no?, del sistema sin grabar, ¿cierto? Entonces con escape uno sale y reinicia el computador, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a configurar las dos cosas. Lo primero es en MAI. Entonces, ustedes ya hicieron un clic con el mouse, están adentro. Y bueno, dentro de MAI, fíjense la fecha. Fecha y hora, 15:52, está correcto. Esa es la hora de su reloj de su computadora. Entonces, si está correcta, por favor no se equivoquen de teclas, ¿sí? Está correcta, pasan con flecha abajo, ¿sí? Flecha abajo. La hora estaba bien, la fecha es 6 de mayo, eso también está correcto. Sigo pasando. Ahora, si por ejemplo quisiera cambiar la fecha del sistema, puedo usar del teclado el más para aumentarle al número y el menos para bajarle, ¿sí? Y con un enter paso al otro, ¿no? Menos y más, ¿cierto? Entonces, el uso del más y el menos es para cambiar el valor, el uso del enter es para aceptar el cambio y saltar al siguiente campo, ¿sí? Fíjate que del mes salto al día y con otro enter salto al año, ¿no? Eso es un poquito incómodo al principio, pero yo estoy segura que van a acostumbrarse porque es muy sencillo. Sigo bajando con flecha abajo. Aquí debería, donde dice Primary Master, aquí debería aparecer lo que nosotros llamamos información del disco duro que tiene la computadora. Lamentablemente ahorita en el VMware no está sacando, pero nosotros asumimos de que en el Primary Master está el primer disco virtual cargado, ¿ya? Aquí debería salir disco duro, modelo tanto, tamaño tanto, pero bueno, hay un pequeño detalle ahí que en el VMware no lo saca, pero asumen ustedes que está. Aquí vieron, puedo seguir bajando con flecha abajo. La demás información realmente no nos es importante. Normalmente nosotros trabajamos acá en revisar la fecha y hora porque el instalador va a agarrar esta fecha y hora, ¿no?, para proseguir la instalación. Revisamos si el disco duro está cargado. Allí debería decir, dice none como si no tuviera, pero bueno, asuman que sí está en su Primary Master su disco duro. Y miren, aquí está el espacio para otro disco duro, para el DVD y para otro disco duro. De hecho, aquí están mal dos cosas, ¿no? Primary Master debería salir el disco duro y en Secondary Master o Primary Slave, en uno de los dos, debería salir el CD-DVD virtual que tenemos, pero bueno, no está saliendo. De todas maneras, nos vamos a ir al segundo paso. Como ya terminamos esto, nos vamos con flecha derecha. Miren, en Advanced tienen otras cosas que configurar, que van a mirar en los videos de la BIOS, ¿ya? Me voy a ir al Security para el tema de ponerle contraseña a la BIOS. Bueno, eso lo hacen en el laboratorio para evitar que dañen a los estudiantes. En tu casa, si tú le pones una contraseña a tu BIOS y luego te olvidas, hay que buscar después en internet cómo resetear la BIOS cuando la contraseña se ha olvidado. Sí, hay formas de hacerlo, pero es abriendo la computadora, ¿ya? Bueno, me voy a ir a boot. Entonces, el segundo elemento que nosotros en este curso rápido y básico estamos configurando es la boot. La boot es el arranque del sistema operativo. El arranque, acá me está diciendo unidades removibles, la primera, ¿sí? Removable devices, unidades removibles. Entonces, aquí me está sacando el orden en el cual el sistema operativo va a buscar, el orden en el cual la BIOS va a buscar un sistema operativo válido para levantar el computador, ¿sí? Acá, por ejemplo, si dice unidades removibles, seguramente va a ir a buscar al puertos USB a ver si hay algún sistema operativo válido allí. Luego va a saltar, si no va a encontrar ningún USB con un sistema válido, va a saltar al disco duro. Y si en el disco duro, como no es nuestro caso, no encuentra
un sistema válido, va a ir al CD-ROOM, y como en el CD-ROOM lo va a encontrar al instalador del Windows, ahí va a empezar a cargar el instalador, ¿sí? Entonces es muy importante la configuración del boot, porque ahí le decimos a la BIOS en qué orden buscar un sistema válido en la computadora. Entonces vamos a corregir este orden. Como nuestro instalador está en un CD virtual, por favor bajan con la flecha hasta que quede marcado con blanco, y con la tecla del símbolo más lo suben arriba, ¿sí? Entonces pongan de primero al CD-ROOM y de segundo al disco duro. Ahí dice hard drive, ¿sí? Entonces, ¿en qué orden va a buscar este? CD-ROOM primero, disco duro después, unidades removibles después. Entonces, como la primera vez el disco va a intentar cargar del CD-ROOM y ahí va a encontrar el instalador, automáticamente va a arrancar el instalador del sistema operativo. Acuérdense que los instaladores tienen cargados en ellos un mini sistema operativo, y por eso el BIOS lo ve como si fuera un sistema que hay que cargar, ¿ya? Después de hacerle la instalación, normalmente volvemos a entrar a la BIOS para finalizar ya, y venimos justamente a modificar esto, ¿no? El boot. Porque como ya tu sistema operativo está en disco duro, normalmente lo que hacemos es decirle que el primero de la lista sea hard drive, o sea, que busque un sistema válido primero en disco duro, ¿listo? Pero por ahora, por favor, déjenmelo en este orden. Una vez que lo tengan en ese orden, le van a dar F10 para grabar y salir, y al reiniciar van a ver que aparece el logo de Windows 8. Hasta esta parte, por favor, alcáncenme. Quiero saber si alguien tiene alguna preguntita. No hay nada, no hay ninguna consulta. ¿Sí? ¿Y cómo hago para mover el CD-ROM más arriba? Para llevarlo así. Para que suba y baje, ¿verdad? Lo marcas, por ejemplo, ahorita está marcado el hard drive, ¿verdad? Entonces, buscas la tecla del símbolo más, que puede ser en el teclado numérico, y si le das más, va a subir, ¿cierto? Y si le das la tecla menos de restar, va a bajar. Con ese puedes subir o bajar cualquier dispositivo. Primero hay que marcarlo, por ejemplo, Network, ahorita lo tengo marcado, le doy la tecla más y lo va a ir subiendo. Le doy la tecla menos y lo va a bajar. El elemento marcado puede subir y bajar. Entonces démosle todos F10 y tengamos en pantalla al Windows 8. Una vez que aparece el logo, vamos a empezar ya con el segundo paso, ¿ya? Voy a ir mostrando que todo. Ahora que ya tenemos en el firmware configurado dos cosas, ¿no? Uno, fecha y hora correctas. ¿Qué más? Revisar que el disco duro esté correcto. Esto ya tuvimos que asumirlo porque no nos lo muestra. Y lo más importante, el boot, ¿cierto? El arranque. Ordenar ordenar el arranque del sistema, ¿no? ¿En qué orden lo pusimos? De primero al CD-DVD, de segundo al disco duro, y bueno, lo demás lo dejamos como que puede estar como veamos conveniente. Ahora lo que vamos a hacer con el instalador, una vez que hemos configurado todo esto, ¿sí? Vamos a tratar ahora de comenzar la etapa de instalación, ¿ya? Estos apuntes ya están registrando lo más importante de cada etapa de la instalación. Yo lo voy a ir haciendo con ustedes. Acuérdense que ustedes pueden ir apuntando y, bueno, a la vez de apuntar pueden ir también viendo la posibilidad de volver a hacer la práctica una vez más de manera individual, ¿ya? Voy a volver entonces al asistente de instalación. Acá nos está mostrando el idioma, por defecto ha detectado mi máquina real, español, entonces si no fuera así, por favor pónganlo en español todo y siguiente, ¿ya? Este es nuestro primer. Ahora acá muy importante, miren, el botón dice instalar ahora. Fíjense que en la parte inferior muy pocos notan que también dice reparar equipo. Cuando hagamos la tercera parte de la materia, que es soporte avanzado, vamos a ver lo que es la reparación del sistema operativo y vamos a usar el mismo instalador para reparar el sistema. ¿Listo? Por ahora, el segundo clic en instalar ahora. Entonces,
Esto ya es muy fácil, incluso lo pudieran hacer solos, pero voy a puntualizar aquí en los lugares donde a veces hay dudas de qué hay que escribir, ¿ya? El programa de instalación puede tardar un poquito, entonces si a la mitad se cortara, creo que nos va a dar tiempo de poder trabajar sin problemas. Si a la mitad se cortara, volvemos otra vez, ¿ya? Para poder concluir esta práctica. Bueno, me está pidiendo la clave de activación. En la parte inferior a veces viene, ¿sí? Una opción que dice omitir. Lamentablemente no me va a dejar omitir. Entonces voy a ir a buscar una clave de instalación. A ver si cargada la clave me deja, entonces vamos a poder continuar. Entonces, como ustedes ven, una vez aceptada la clave, me muestra el contrato de licencia. Hay que marcar en acepto, eso es importante, ¿ya? A ver, vamos a activar las viñetitas, un segundito, listo. Bueno, aceptamos el término de licencia y siguiente. Acá, este es un punto clave. Acá siempre me dice qué tipo de instalación, si estoy apurada, etcétera. Puedo irme por una instalación como está marcada por defecto, pero nosotros siempre nos vamos a ir por personalizada, porque yo les voy a pedir siempre que ustedes hagan un tipo de instalación bien puntual. ¿Listo? Personalizada, entonces, acá sí o sí le vamos a dar siempre ahí. Y va. Este es un punto clave, porque me está hablando del disco duro. Entonces, habría que revisar en el enunciado qué es lo que pide del disco duro. Entonces vamos a hacer muy rapidito una distribución de disco. Me voy a ir a la pizarra que teníamos hace un momento para ver cómo lo vamos a organizar al disco duro. ¿Listo? Teníamos ahí una pizarrita. Déjenme revisar. Bueno, acá. Vamos a ver, teníamos el disco duro. Ustedes lo tienen como un todo. Ahora vamos a agarrar y lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? Vamos a hacer una división en 3. Ahí están 2 y vamos a poner una tercera partición acá. ¿Por qué voy a hacer una división de? Bueno, le vamos a poner unas letras de unidad. Acá le voy a poner C, la unidad de disco C, que es la que estoy marcando. Prefiero que sea esta, un poquito más grande. La unidad C va a ser para el sistema operativo. La unidad C la vamos a poner para el sistema operativo. Luego vamos a hacer otra que se va a llamar unidad D para los datos de usuario. Se pudiera quedar con 2 particiones completas, pero le voy a intentar hacer una exagerada donde tengo más. Una E también, ¿ya? Esto es normalmente yo les doy en el enunciado y les digo, de tanto quiero cada partición, ¿sí? O cuántas particiones necesito y de qué tamaños quiero cada partición. C va a ser del 50%, el D del 30% y el E del 20%. ¿Listo? Entonces ahora sí me van a poder hacer el cálculo. Distribuyan en esos porcentajes, distribuyan por favor en esos porcentajes el tamaño total. Ok, chicos. Entonces, yo creo que ya tienen calculado los montos, pero vamos a hacer una breve repasadita. Tengo 128 gigas y esos son el 100%, ¿cierto? Y el 50% sería X. Hago una regla de 3 simple. Entonces acá, por ejemplo, el 50% de 128 lo he calculado acá en Excel, ¿no? Hago la multiplicación de 128 por 50 dividido entre 100. Entonces esto me ha sacado que es 64 gigas. Ahora, necesito que me lo lleven esto a megas, porque en realidad en Windows, la verdad que no estoy segura todavía por qué han continuado de esa manera. En Windows siempre hay que reflejar en megabytes, ¿ya? Esto 64 está en gigabytes, ¿cierto? Mientras que esto está en megabytes. Entonces hay que multiplicar por el tema de la conversión, ¿listo? Entonces, por favor, no sé si está ahí, ¿tiene alguien alguna pregunta? Esto lo pueden hacer en su calculadora, ¿no? Pero tienen que tener claro cómo convertir. Acuérdense que un giga tiene 1024 megabytes. Por eso es que he multiplicado los 64 por los 1024 y acá ya tengo el cálculo, ¿ok? Entonces, 65.536 sería el tamaño, ¿ya? Entonces, 65.536 para 50%. Si quiero el 30%,
son 38.4 gigas, convertidos a megas sería 39.322 megas. Y el otro 20% que me falta calcular, ¿sí?, son 25.6 gigas, esos son 26.214 megabytes. ¿Ok? Entonces, con una regla de 3 simple se puede calcular. Normalmente yo les doy los tamaños y las particiones en porcentaje. Voy a volver entonces a mi instalación de mi sistema operativo 536, ¿no? Que sería el total, 65.536. Una vez que tienen, no se equivoquen por favor, porque luego hay que estar eliminando. Le dan a aplicar, me pide confirmación porque se va a perder datos si hubiera en el disco alguna información, le damos a aceptar y miren, la que hemos creado en este momento es esta que está marcada, ¿sí? No importa que él haya hecho un recálculo y lo haya disminuido un poquito, ¿sí? Eso es por el tema de los megas y cómo lo está calculando. Quiero que noten que él además ha creado una partición de 350 megabytes que es del sistema. Esto siempre va a suceder, ¿ya? Vámonos entonces a crear la segunda partición. ¿Cómo se crean las particiones? Se marca el espacio vacío, ese que dice sin asignar, se marca el espacio vacío y se le debería dar nuevo para crear las otras particiones. Pero acá voy a hacer una recomendación bien puntual. No crear más particiones. Cuando estemos instalando Windows, lo más recomendable es crear solamente la partición donde vamos a instalar el sistema operativo, la de 50% de tamaño. Ese era para la unidad de disco C. ¿Por qué no creo las otras particiones? Porque si yo lo hago en este momento, imagínense que le dé nuevo, no lo hagan ustedes, ¿ya? Le doy nuevo y acá le doy el otro tamaño, ¿cierto? Son 39.322. Esto siempre hay que tener cuidado de estar borrando. 39.322. Le damos a aplicar. Si lo hace, no hay problema. Pero miren cómo le va marcando principal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema de hacer otras particiones aquí con el asistente? Que él siempre las va a crear como particiones primarias. Y la regla para nosotros es decir, tengamos solamente una primaria y el resto que sea extendida. ¿Por qué extendida? Porque la extendida se puede dividir en más partes. Si estamos pensando en crear un computador o armar un sistema para instalar nuevos sistemas operativos, no nos conviene hacer aquí nada. Entonces mi recomendación es dejarlo con solamente la partición de 63 gigas que él ha recalculado para hacer el nuevo sistema. Entonces, para deshacerme de esta partición que he creado ahorita, voy a hacer uso de estas herramientas. Miren, acá abajito se marca la que está de más y le doy eliminar. Elimino y con eso ya volví el tiempo atrás. Me he quedado como debe ser. Solamente la partición primaria. ¿Cómo hago para tener las otras particiones? Lo vamos a hacer una vez concluyamos la instalación del sistema operativo. ¿Listo? Entonces, por ahora, siempre crear solo la partición del sistema operativo. Ahora, cuando yo le dé siguiente, él automáticamente va a formatear la unidad que yo estoy pisando con el cursor. Miren que ahorita está marcada la unidad de 63 gigas. Cuando yo le dé siguiente, él va a proceder la instalación encima de esa unidad. Y antes de instalar, por si acaso, él también lo va a formatear de manera automática. Acuérdense que el formato es el que hace posible que el sistema operativo pueda leer y grabar información en la unidad de disco. ¿Qué formato le va a dar a la unidad de disco? Windows por defecto le formatea a NTFS, que es lo que había mostrado anteriormente. Ahora, si tú quieres, marcas esa partición que le llamó el 2, y le dices formatear, le das a aceptar, no va a tardar mucho, lo va a hacer y lo hace a NTFS por defecto. Bueno, marcada la partición 2, le dan siguiente y él empieza el proceso de instalación. En Windows 8, les cuento, demora más que el Windows 10. O sea, los asistentes, a medida que van mejorando los sistemas operativos o sacan versiones nuevas, se hacen un poquito más rápidos, se hacen menos complicados, es decir, que me pregunta cada vez menos cosas.
Lo que ahorita me preguntó sobre el disco duro, siempre me va a preguntar cualquier sistema operativo en la forma personalizada. Si ustedes le hubieran dado por defecto que haga la instalación, normalmente una instalación por defecto crea un sistema operativo con una sola partición de disco. ¿Y eso qué problema trae? De que, bueno, dividir un disco duro en particiones te trae ventajas. Uno, el sistema operativo se separa de los datos de usuario. Por lo tanto, si un virus invade el sistema, puede ser que ataque normalmente solamente al sistema operativo y tus datos de usuario queden un poquito más protegidos. Otra ventaja es de que si tenés más de una partición, puedes instalar en la computadora otros sistemas operativos al lado del que estás en este momento configurando, ¿no? Entonces siempre es recomendable tener al menos dos particiones, uno para el sistema y otro para los datos de usuario. En este caso, en el ejercicio estamos intentando ir más allá. Por ejemplo, creo una partición para los datos, para el sistema operativo, y luego vamos a crear otra partición para los datos de usuario, y luego puede ser otra partición para crear copias de seguridad, para guardar cosas que no queremos que nadie más esté mirando. Es decir, que nos puede permitir administrar la información de una manera distinta. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar un poquito los apuntes para ver si hay algo importante que me gustaría recalcar. Sí, he vuelto a los apuntes. Ahorita estamos en este paso, ¿ya? Estamos siguiendo el asistente y el asistente nos va a preguntar por varias cosas y que es importante tomar en cuenta, ¿ya? Como por ejemplo, cuando pida reiniciar el equipo, normalmente nosotros no tocamos nada, o sea, reinicia solo y se vuelve a arrancar solo, ¿listo? Luego va a pedir configuración regional, va a pedir configurar el formato de fecha, formato de número, va a pedir configurar el lugar, si es Bolivia, el teclado, español, inglés, ¿sí? Va a pedir también el nombre del usuario administrador, entonces habrá que darle un nombre de usuario al sistema para poder trabajar. Va a pedir el nombre del equipo y bueno, la contraseña del administrador. También, si es que no nos pidiera, porque algunas versiones del Windows no lo pedían, nosotros le vamos a poner más adelante, ¿sí? Entonces la idea con el asistente es que luego comencemos a hacer este tipo de cosas, ¿ya? Cuando nos abre de la red, la configuración de red para que las computadoras trabajen en red, en el laboratorio, por ejemplo, era interesante hacer la configuración de red, pero si es una PC de casa, normalmente nos vamos por configuración típica. En el laboratorio también, cuando instalábamos, le dábamos típico, y ya en el siguiente taller, que es post instalación, acuérdense que hay otro todavía que es post instalación, nosotros hacíamos los procesos de revisar el sistema después de haberlo instalado, después de que ya funciona. Ahorita nuestro objetivo principal es hacer de que el sistema instale, al arrancar el equipo funcione, y luego ya hay otra parte, otro proceso que se llama post-instalación, en la cual normalmente nosotros lo que hacemos es tratar de que la instalación sea muy adecuada para el usuario, ¿ya? Nos va a pedir también el grupo de trabajo, ¿ya? Normalmente esto va ligado, cuando configuramos la red también determinamos el grupo de trabajo. Todo esto, si no nos pide el asistente, si no referencia ninguna de estas cosas, por ejemplo, grupo de trabajo, configuración de red, contraseña de usuario administrador, configuración regional, si es que el asistente lo saltara, estamos obligados a hacerlo en la post-instalación. Entonces acá, por ejemplo, no toco nada y la instalación debería continuar. O sea, ahí normalmente en los exámenes sucede eso, de que ven ese mensaje que dice presione una tecla para arrancar del CD y le vuelven a dar un enter y otra vez vuelven a instalar, ¿no? Entonces, ¿por qué ha pasado eso? Porque su BIOS está configurada para arrancar primero del DVD, y como él ha detectado que su disco duro ya trae un sistema válido, te está preguntando si quieres arrancar del DVD o si quisieras obviar eso y arrancar de disco. Mi recomendación en esta parte es siempre darle las opciones por defecto, ¿ya? O si tenés el tiempo, ir viendo, ¿no? Qué cosas quieres configurar según tu criterio. De repente te gusta un poquito más abajo, ¿sí? Está hablando de los tonos de ventana, ¿no? Bueno,
Nombre de equipo. Es muy importante que ustedes el nombre de equipo lo tengan clarito, por favor. El nombre de equipo normalmente se va a reflejar cuando ustedes se conecten a una red, ¿cierto? Cuando se conecten a una red, las computadoras deben tener nombres diferentes. En el laboratorio se llama PC1, PC2, PC3, PC4. Acá ustedes, como es un equipo personal, le pueden poner incluso su nombre de ustedes, ¿no? O el apellido. Yo le voy a poner PC01, que es la primera que estoy haciendo, ¿ya? Normalmente esto, recuerden, es para la red. En la red, ¿con qué nombre se va a ver la PC? Y le damos sí. Acá viene bueno, me está explicando que si yo quiero hacer una configuración rápida, me voy directo con este botoncito azul o con la personalizada. Nosotros nos vamos a ir por la configuración rápida y una vez concluido la instalación, en el siguiente taller, el 4, recién vamos a hablar de la posinstalación, es decir, la personalización de las configuraciones. Por ahora, configuración rápida. Él está revisando la conexión a internet. Acuérdense que la red en el VMware le dejamos como NAT, ¿cierto? Al decirle NAT, le dimos la instrucción de que la red, el VMware, intente trabajar con la misma configuración que tiene la tarjeta de red de tu computadora real. Entonces, si tu computadora real tenés internet, el VMware está buscando esa configuración para poder también salir por la misma vía a internet. Está diciendo Windows tiene problema para conectarse a internet. No importa, miren, por ahora le vamos a decir qué es lo que voy a hacer: crear una cuenta local, ¿sí? Me voy a saltar eso del internet, lo dejamos para después, ¿cierto? En la posinstalación lo vamos a revisar. Crear una cuenta local, por favor. Eso se refiere a la cuenta de usuario. Ahora, estos son los usuarios que aparecen en pantalla cuando tú arrancas el sistema. Ni bien prendes el sistema operativo, normalmente aparece la lista de usuarios que tiene el equipo para iniciar. Acá le puedes poner también tu nombre, ¿no? Acuérdense que el nombre del equipo está asociado con el nombre de la computadora en la red. El nombre de usuario es el usuario que está queriendo hacer uso del sistema operativo. Acá puede ser también tu nombre. En el laboratorio normalmente les hacía poner estudiante, ¿sí? Porque eran el usuario estudiante. La contraseña, hay una regla fácil que dice: la contraseña debe ser difícil de adivinar y fácil de recordar, ¿no? Entonces, normalmente se estila usar 8 caracteres, combinando con alguna mayúscula, ¿cierto? Y puros números. Normalmente Windows me deja, sin embargo, trabajar con puros números. Entonces vamos a hacer, como son de prueba esto que estamos trabajando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los números, miren, voy a sostener en este ojito del 1 al 8. Ya, ahí lo pueden verificar. Y abajo lo vuelven a repetir. Siempre y cuando ustedes no olviden, le pueden poner la contraseña que ustedes quieran. Normalmente Windows no se hace tanto problema, ¿ya? Inicio de la contraseña es una frase que te va a ayudar a recordar de qué se trata la contraseña, ¿no? Entonces, no hay que hacerla muy fácil, ¿no? Entonces, números, por ejemplo, ¿no? Le pongo números y yo voy a recordar que puse unos números, ¿no? Incluso algunos le ponen así, ¿no? La misma contraseña, pero no creo que sea muy correcto. Además, las nuevas versiones de Windows te lo rechazan. Entonces, mejor números. Con eso uno se acuerda que son números. Con esto, finalizar. Entonces ya está finalizando la configuración básica para arrancar el computador. Esto va a demorar unos minutitos porque está intentando configurar el escritorio del usuario que acabas de crear, ¿cierto? Acuérdense que cada usuario que creamos, el sistema operativo le administra su propio escritorio, ¿ya? Ahorita está configurando su escritorio, sus accesos directos, etcétera y etcétera. Quiero que noten que si creáramos un nuevo usuario, en el primer vez que ese usuario arranque la computadora, se ven este tipo de mensajes en pantalla, porque hace lo mismo, empieza a configurarle el escritorio propio para ese usuario que le estás creando. ¿Listo? Por eso normalmente el primer logueo de usuario tarda un poquito, porque el sistema tiene que configurarle a ese usuario nuevo su escritorio, sus carpetas personales, que tiene en la carpeta mis documentos, ¿no? Entonces ahorita miren, en el primer logueo
La primera vez me está mostrando las tabletas del Windows 8. Le voy a dar clic al escritorio, ¿no? Y ya estoy en el escritorio de Windows 8, ¿cierto? Y lo único que aparece es el icono de la papelera de reciclaje. Pero hasta ahí llega esta práctica. Es solamente cargar el sistema operativo. ¿Qué yo tengo que hacer? Apagar, ¿no? Entonces, miren, voy a irme al menú inicio y no hay el apagado, ¿sí? No hay, es un poco distinto. Entonces, acá voy a mover mi mouse. Miren, cuando muevo el mouse aparece esto, ¿sí? Aparece esta barrita negra. Ahí le damos configuración y ahí ya tenemos el botón de inicio apagado, ¿ya? Entonces le damos inicio, apagar a la máquina virtual de Windows 8. Es súper importante que ustedes lo tengan, lo apaguen correctamente porque a veces se daña, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les comenté que la máquina virtual se puede dañar por un mal apagado? Bueno, menú VM, Snapchat, Take Snapchat. ¿Se acuerdan los Snapchat? Vamos a poder, después de instalar Windows 8, le estoy poniendo. Estoy tomando un snapshot para que se grabe una copia de seguridad de mi máquina virtual, ¿ya? Entonces, no gasta mucho espacio porque no gasta tanto un Windows instalado, ¿listo? Muy bien, jóvenes. Hasta este momento ya hemos terminado la práctica, que era instalar el sistema operativo. Están aquí con la máquina virtual apagada. Por favor, hagan esto. Vayan al CD-DVD, ¿sí? CD-DVD y díganle usar el drive físico. No nos interesa que usen imágenes. Entonces le dicen usar el drive físico, le dan OK, ¿sí? OK. Entonces con eso el DVD va a decir autodetect. Después de instalar su máquina virtual siempre se los recomiendo, ¿ya? Que lo dejen con autodetect para que cada vez que arranquen el VMware no estén con el problema que otra vez les va pidiendo y les va pidiendo, ¿sí? Que estén dándole un enter para entrar al instalador o al sistema que estén. Con eso ya nosotros hemos concluido.